acerca de la evaluación y la detección de la depresión en niños y adolescentes. Para comenzar nuestra presentación, ¿no? Vamos a hablar acerca primero de a qué grupo estamos dirigidos, está dirigida esta exposición. Y para esto, no sé si se verá bien la diapositiva o si o ha pasado. Sí, sí está correcta, licenciada. Ya. Entonces vamos a hablar en primer momento acerca de las etapas de desarrollo del ser humano y sobre todo de lo que nos toca hablar ahora, que es acerca, por ejemplo, la infancia, que va desde los 0 a 5 años, la niñez de 0 a 11 años y de la adolescencia de 12 a 18 años. Queremos tener esto en claro porque es al grupo al que nos vamos a dirigir. Ahora, vamos a hablar acerca de la depresión. Vamos a hacer una diferencia entre la tristeza y la depresión. Esto es muy importante ya que actualmente se utiliza mucho cuando alguien se siente triste, decir estoy depre, me siento deprimido y día amanecido deprimido. Y hay que hacer una diferencia. La tristeza viene a ser una emoción, la cual va a estar presente en el ser humano, esta dura corto tiempo y es innato en nosotros. Entonces, esto nos ayuda a sobrevivir. Todas las emociones que llegamos a presentar en algún momento tienen una función en el ser humano, pero llegan a ser, sí, ya patológicas, como lo llamamos, cuando esta dura mucho más tiempo. Y es aquí ya que podemos hablar acerca de la depresión. La depresión es un trastorno mental en el cual se va a dar lo que llamamos la tristeza patológica, que su duración es más de 2 semanas. Esta está presente casi todo el tiempo, ¿no? En la persona. Hay una pérdida de la motivación por hacer las cosas y así también una pérdida en el interés, en el placer de hacerlas. Quizás cosas que antes hacía que a mí me gustaban, ahora las veo y las pienso en hacer porque me cuesta mucho retomarlas o hacerlas. Esto va a hacer y es importante tener en cuenta que la depresión va a afectar a diferentes áreas de nuestra vida, sea el área social, el laboral. En el caso de los niños y adolescentes, afecta en la parte académica muchas veces, en la parte familiar. Entonces, para decir que tenemos depresión, vamos a tener que tener una serie de criterios. No solamente es una tristeza aislada, o que hoy día me levanté quizás de mal humor. Ahora, vamos a hablar acerca de, Javier nos va a exponer una clasificación dentro de la depresión infantil, ¿no? En el año 2002, en su libro El niño que no sonríe, él nos da una clasificación. Por ejemplo, a raíz de su naturaleza, podemos decir que la depresión podría ser primaria o secundaria. ¿Por qué primaria? Porque hablamos del trastorno como el episodio principal, ¿no? Se da solamente en ese momento la depresión. Pero también puede haber una depresión secundaria y esto se va a deber debido a problemas quizás a nivel físico, un niño que sufre hipotiroidismo, que sufre cáncer, que puede sufrir diabetes, sí, puede generar una depresión. Así también hay depresiones secundarias a otro tipo de trastornos psicológicos o problemas psicológicos, por ejemplo, en el caso de problemas de conducta, en déficit de atención, o también podemos verlo en el caso de consumo de drogas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Por su complejidad podría ser unipolar o bipolar. Unipolar hablamos cuando solo se presenta el episodio depresivo y con todos sus criterios. Pero hay uno más complejo que vendría a ser la bipolaridad, ¿no? En la bipolaridad vamos a ver que hay extremos muchas veces entre lo que es la euforia, ¿no? O lo que llamamos la manía, en que también se puede dar irritabilidad. Y también hay a veces un descenso en el estado de ánimo a ser depresión. Pero estas depresiones son muy intensas cuando hay un trastorno bipolar.
Ahora, hablando de la severidad de que puede haber la depresión mayor, así como el requisito del trastorno cumple todos los requisitos del trastorno, pero también hablamos de distimia. ¿Y qué es la distimia? La distimia es ese estado de ánimo que podemos estar todo el tiempo como bajoneados, por decirlo de alguna manera, pero que no va a cumplir todos los criterios para depresión. Pero en sí, si es no llega a afectar diversas áreas de la vida de la persona, pero es como estar todo el tiempo triste o decaído. Ahora, a raíz de su origen, su clasificación por origen, podemos decir que puede haber una depresión endógena. Endógena Psicóloga, hablamos, ¿sí? disculpe que le interrumpa. ¿Estás pasando la diapositiva? No, estoy en una diapositiva todavía, Ah, pero ya, sí la estoy correcto. pasando, sí. Porque se ha quedado solamente en la primera diapositiva de la presentación. Ah, discúlpame. Sí, Sí, justo te había preguntado eso hace un estaba rato. pasando, pero se ha quedado en la primera. Sí, a ver, déjame ver. Sino que acá. Ay, disculpa. Sí, sino que trato de pasar la diapositiva y no me pasa el- no logro cambiar la diapositiva. No sé, a ver. Ahí sí, ¿se puede ver? Sí, ahora sí está pasando. Ok, Gracias, discúlpame. licenciada. No se Sí, preocupe. muchas gracias. Entonces hablábamos de que puede haber una clasificación también debido a su origen. Endógeno hablamos cuando hay desencadenantes internos, es decir, problemas a nivel bioquímico, ¿no? Y la exógenas por sucesos externos, negativos que pudiera haber, quizás el término de una relación, la muerte de un familiar. Ahora, vamos a tener en cuenta y por qué es importante hablar acerca de la depresión en este grupo, ¿no? De niños y adolescentes, porque hay cifras alarmantes en que se están viendo el aumento de este tipo de trastornos en esta población. Desde el 2019 que la UNICEF manifestó que la ansiedad y la depresión, ¿no? Representaba el 50% de los trastornos que habían en niños y adolescentes entre la edad de 10 a 19 años. Luego que hubo la pandemia, que estuvieron confinados, estas cifras han aumentado. ¿Sí? Entonces, la OMS nos dice que el 50% de los trastornos mentales va a comenzar a partir de los 14 años. Ya esto nos da a entender que la adolescencia es una de las etapas más importantes y que tenemos que tener mucho cuidado en esta etapa porque comienza a generar algún tipo de trastorno mental. Ahora también, en el 34% de la población, ¿no? A nivel mundial, se dice que está en riesgo ya de padecer entre niños y adolescentes de depresión clínica se llama. Ahora, en nuestro país, en el año 2020-21, en la revista Anales de la Salud, hubo una investigación respecto a la epidemiología, ¿no? Fue un estudio que se hizo durante la pandemia, en el cual estuvieron involucrados 2.639 niños entre las edades de 1.5 años a 18 años. Pero, ¿qué resultados arrojó esto? Por ejemplo, de la cantidad de niños que eran 1.300, 1.003 niños entre 6 y 11 años, arrojó que el 21% de estos niños padecía ya depresión, mientras que en un número de 785 adolescentes, el 31% ya estaba padeciendo este trastorno. Y lo peor de todo es que muchos de los casos no estaban siendo de alguna manera tratados. Entonces, de nuevo se paró la diapositiva, disculpa. No pasa la diapositiva. No. A ver. Entonces,
Vamos a seguir y vamos a hablar ahora sobre los mitos sobre la depresión infantil. ¿Y por qué tenemos que hablar sobre esto? Debido a que muchas veces los niños no son tratados a tiempo y no podemos, por ejemplo, prevenir la cronicidad de la depresión debido a que tenemos ciertas creencias o mitos que se generan en la población respecto a los niños. Por ejemplo, uno que es muy importante es respecto a que los niños no pueden deprimirse. Y eso es totalmente falso, pues ya se han visto casos de niños en el preescolar o no, o en el nido, como lo llamamos acá, que ya presentan síntomas depresivos. Por lo tanto, la depresión no tiene edad, puede presentarse en cualquier momento. Ahora, se dice también que la depresión infantil es solo una fase o es un mal humor que tiene el niño que quizás le va a pasar. Pero ¿qué pasa si no tratamos esto? Comienza a hacerse crónico más adelante. No es solamente una fase. Ahora, hay que tener en cuenta de que puede ser que haya momentos que el niño esté triste, sí, pero tiene que cumplir otros criterios para poder decir que hay una depresión infantil. Otro de los mitos que tenemos es que los niños y adolescentes no pueden tener pensamientos suicidas. Y esta parte es importante porque la persona ¿no? que se suicida no solamente tiene depresión, lógico, hay otras patologías que podrían generar este tipo de conducta, pero se ha visto en el portal del MINSA que nos dice que hay un 71% de personas que han intentado ya el suicidio entre las edades de 15 a 34 años. Entonces, no es que los niños y adolescentes no tengan estos pensamientos y vamos a ver más adelante cuáles son la sintomatología que también presenta la depresión. Ahora, la depresión se dice, no, que tu niño quizás es muy débil, tú no lo has criado fuerte, por eso tu niño tiene tristeza o se siente mal. Esto en realidad es también es falso. Las depresiones, como vimos hace un rato, pueden ser endógenas, es decir, por alguna circunstancia interna del niño o por problemas que se puedan presentar externamente, lo cual no quiere decir que tu niño sea débil o emocional. Ahora, otra creencia que se tiene y por lo tanto no se acude a que el niño se atienda es que si los padres ignoran la depresión, ¿no? Esta se va a ir. En realidad, si ignoramos la depresión, esta se puede hacer crónica y podemos terminar en otras consecuencias, como podría ser el caso del suicidio. Ahora podemos ver, por ejemplo, en la práctica clínica, hablando con personas mayores que ya han tenido episodios, que quizás a los 5 años o a veces hasta 4 años, en que han consumido algún tipo de pastillas o han intentado hacerse daño a ellos, a ellos mismos o acabar con su vida. Por eso es importante que saquemos de nuestra mente estas creencias o estos mitos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cada fase o cada etapa dentro de la infancia y de la adolescencia va a tener algunas características en particular. Si bien la depresión da tristeza, ¿no? Hay una tristeza patológica, en los niños se puede manifestar de otras maneras. ¿Por qué? Porque los niños tienden muchas veces a no poder reconocer qué tipo de emociones pueden estar sintiendo. Entonces, ellos lo traducen muchas veces en conductas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños menores de 7 años, que generalmente todo el tiempo hacen lo que llamamos rabietas o berrinches, a veces hay llanto sin motivo, o el niño se encuentra muy irritable, ¿no? En la depresión no solamente se va a presentar tristeza, sino también irritabilidad. A veces los niños presentan estas conductas destructivas en las cuales rompen los juguetes o también se presenta con tristeza. El niño se nota triste, decaído. Por ejemplo, en los intereses que puede tener nuestro niño, ya no quiere tanto jugar con sus juguetes, se queda de lado, no quiere estar tanto con un grupo de amigos. A esa edad los niños quieren jugar con otros, pero se aleja
Y aquí hay que tener en cuenta que en esta etapa los niños a veces se muestran muy egocéntricos también, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al diferenciar, porque cuando el niño se muestra a veces egocéntrico, pues pelea por el juguete, este es mío, no quiero, se aleja de otro. Pero para depresión siempre hay que tener varios criterios para cumplir con que haya este trastorno. Ahora, la alimentación. En los niños menores de 7 años, lo que podemos encontrar es de que hay una falta de ganancia de peso. Entonces, el niño deja de comer, no tengo mucha hambre, estos niños que comienzan quizás a dar vueltas, vueltas para comer, la comida la tienen en la boca mucho tiempo. Entonces, hay más que todo y lo más resaltante en ellos es que no hay ganancia de peso. Eso no quiere decir, ¿no?, que no vaya a haber una pérdida de apetito, una pérdida de o problemas en general en la comida. Puede darse también que el niño coma en exceso también. Ahora, el sueño se va a ver sí afectado en el niño. Esto, a veces hay los niños que están dando vueltas y vueltas en su cama, no quieren dormir, se pasan de un lado a otro, van donde mamá, regresan a su cuarto, pero hay que tener en cuenta que estas dificultades en el sueño, ¿no? Se van a ver por varios días. Y hay que tener también y ver y observar de que no sea que mi niño duerme mucho en la tarde y eso hace de que en la noche no pueda dormir. Ahora, ¿qué pasa con los niños menores de 7 años? Por ejemplo, podemos ver que puede haber sí menos actividad, pero también podemos observar que hay lo contrario, hay un aumento en la actividad motora del niño. Entonces nos dicen, quizás en el nido, no, tu hijo es muy hiperactivo, tienes que ir, seguro que tiene déficit de atención con hiperactividad. Entonces, por eso es bueno poder ver qué otros síntomas puede presentar. Ahora, ¿qué pasa con la autoestima o la preocupación en los niños? A esta edad, ¿no? Los menores de 7 años, todavía no hay un pensamiento abstracto en el cual el niño pueda analizar, su pensamiento es un poco más concreto, pero puede sí decir que si algo no le sale bien, decirse a sí mismo, eres un tonto, o tener miedo por los castigos que pueda sufrir, ¿no? O por el fracaso que pueda sufrir en alguna de sus actividades que hace, quizás miedo a los papás, porque alguna vez ve que gritaron y pueden tener mucho ese miedo. Ahora, aquí como les hablaba, menos de 7 años pueden tener algún tipo de pensamiento o de suicidio, sí puede haber, pero también se puede manifestar eso en que los niños pueden autoagredirse, niños que se golpean la cabeza contra la pared, que se arañan, ¿no? O que se traban quizás algunos objetos. Y hay un mayor peligro de lesión. En los niños mayores de 7 a 11 años, vamos a ver, los niños ya están en el colegio, entonces también hay tristeza, pero más resalta la irritabilidad o el aburrimiento. Estos niños que todo el tiempo te dicen, no, no tengo nada que hacer, estoy aburrido, no quiero ir a tal lugar, y están dando vueltas muchas veces. O irritabilidad, tú le hablas de algo y el niño ya, papá, déjame, no quiero estar contigo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las relaciones interpersonales? Va a haber problemas de conducta dentro del aula. Muchas veces dicen, podría ser los profesores, no, su hijo es muy agresivo, su hijo, le pega a sus compañeros. Pero siempre, y esto es importante, tener en cuenta qué hay detrás de este niño. ¿Qué está pasando? ¿Es simplemente que el niño es impulsivo, que golpea, o es que hay una historia detrás del niño? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo, ¿no? En la escuela, los padres podemos hablar y decir que puedan ver qué hay más atrás. Tuve un caso de un niño de 5 años, ¿no? Un 5, y el niño, por ejemplo, comenzaba a golpear a los compañeros en el colegio. Lo mandaron a consulta porque decían que el niño era agresivo, que tenía un problema conductual, pero indagando en la historia, vemos que dentro de casa había un problema de violencia entre los padres, lo cual afectaba al niño.
¿no? Y este niño al final de la evaluación tenía depresión. Ahora, ¿qué pasa con los niños de 7 a 11 años en cuanto a movimientos o síntomas somáticos? Puede haber de que el niño pueda, como en el caso de 5 años, presentar menos movimiento, quizás estar más en la cama, no quererse mover, ¿no? Lo que llamamos hipomotilidad. O también se presenta la agitación, igual que en el niño menor de 5 años, de 7 años, disculpen, puede ser que esté en constante movimiento. Ahora, pueden sí presentar dificultades en el sueño, igual con que los niños pequeños, que también esta dificultad en el sueño hay que tener en cuenta que es una característica de la depresión. Puede ser que duerman en exceso o que tengan insomnio, ¿no? Ahora, se puede presentar ya la eneuresis no orgánica. ¿Por qué la llamamos no orgánica? Porque el niño en algún momento aprendió a controlar esfínteres, pero luego de algún evento, él comenzó a orinarse en la cama, ¿no? No se debe a una condición física. Pueden presentarse cefaleas, dolores abdominales. ¿Por qué? Porque comienzan a somatizar los síntomas depresivos. Su autoestima, baja autoestima, podemos hablar, presentan sentimientos de culpa, por ejemplo, en casos de divorcio, que los niños pueden deprimirse, presentan y creen que la culpa es de ellos, que los padres se hayan divorciado, ¿no? O tienen a echarse la culpa ante ellos, se vuelven muy críticos respecto a ellos mismos, o hay un autodesprecio hacia sí, soy un tonto, no sirvo para nada, soy un inútil, y lo manifiesta, ¿no? Ahora, en los déficits cognitivos podemos hablar que hay una dificultad en la atención, que también es una característica que vamos a ver más adelante dentro de la depresión. Por lo tanto, si yo tengo problemas en la atención, es lógico que yo disminuya mi rendimiento académico. Si no hay atención, no puedo retener la información y por lo tanto disminuye también mi rendimiento escolar, pero viene acompañado también de este aburrimiento, cansancio, desmotivación. Como ven, todo está interconectado. No es solamente una cosa lo que nos dice hay una depresión. Hay ideación e intentos suicidios también. Ahora, pasamos a la etapa de la adolescencia en la cual nos puede generar, sí, mucha confusión a veces, porque en esta etapa comienzan los cambios a nivel psicológico, ¿no? A nivel cognitivo, emocionales, comienzan todos los cambios. Entonces yo puedo decir, ¿qué le pasa a mi adolescente? ¿Está deprimido o es que es una parte, es un proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del humor, ¿no? Va a ser muy variable en el adolescente. Hay la tristeza, está la irritabilidad, pero muchas veces vemos que los adolescentes presentan ira, cólera, ¿no? Ese mal humor, se levantaron y están de muy mal humor, contestan a los padres o pueden ser mucho más rebeldes también. Sus intereses, ¿no? Puede haber un aislamiento. Ok, por una parte puede haber un aislamiento. El chico, el adolescente tiende a encerrarse en su cuarto, no quiere que nadie entre a su cuarto, no quiere ver amigos, quizás está en la computadora mucho tiempo, aislado de todo el mundo, pero también en esta etapa el adolescente busca a sus amigos por otro lado. ¿Ok? Entonces, puede ser que el chico salga con los amigos, esté con ellos, pero también pueda pasar por un episodio depresivo. Igualmente que en los niños también hay una pérdida de peso porque también puede deberse a que comienzan a no querer comer, dejan la comida. Aquí ya viene un poco también lo que el grupo va pensando respecto al peso, cómo él percibe su cuerpo. Entonces, eso también genera mucha confusión a veces. Puede darse la obesidad porque hay una ganancia de peso. Pueden comer en exceso o disminuir, ¿no? A comer. Ahora,
Igual el sueño se puede haber afectado, puede haber mucho más ganas de dormir por muchas más horas, se levantan diciendo, no, no he dormido bien, me siento como cansado, a pesar de haber dormido muchas horas, o puede también haber insomnio, ¿no? Se duerme a las 10, quizás a las 12 se levanta, ya no puede dormir, está dando vueltas en su cuarto, no sabemos qué cosas en el cuarto, quizás está jugando, no pueden dormir y luego, por ejemplo, cogen sueño recién a las 6 de la mañana y duermen hasta las 10 de la mañana. Entonces, hay este insomnio en el niño. Igual hay cansancio, falta de energía o fatiga. Y aquí ya el adolescente pues ya tiene otro tipo de pensamiento, ¿no? En el cual ya va a haber más una preocupación por la imagen corporal. Comienzan a generarse pues estos conceptos respecto a sí mismo y va también influenciado por lo que los demás digan. La autoestima puede ser muchas veces baja y también tienden a sentir este autodesprecio, ¿no? No, yo no soy igual que esta persona ha hecho mucho más cosas, yo no tengo nada en la vida, y peor si hay factores, ¿no? Ambientales que están afectando. También puede haber déficits cognitivos, como dice acá, menos pensamientos abstractos, o sea, capacidad para poder analizar no hay tanta, por lo mismo que el chico se siente desmotivado, ¿no? Que influencia todo. Ahora, en esta edad, sí, y hay que tener mucho cuidado porque ya hay una ideación, a veces planean y hay intentos de suicidio, ¿no? Y muchas veces los suicidios son violentos. Y dirán, ¿por qué en la adolescencia sucede esto? Porque al contrario de lo que se piensa, de que el chico ya es adolescente y quizás ya debe de pensar más como un adulto, tenemos que tener en cuenta que esta parte prefrontal en los adolescentes todavía se está formando. Por lo cual, esta parte prefrontal nos dice esto está bien, esto está mal, ten cuidado con tu comportamiento, ¿no? En el caso de ellos que se está formando, esto los hace mucho más impulsivos. Entonces, no podemos decir que un adolescente es un adulto todavía y tenemos que tratarlo como tal, como un adolescente. Ahora, en esta etapa sí, el adolescente puede comenzar a ingerir drogas, ¿ok? Puede mostrar conductas oposicionistas, puede cometer algunos hurtos, intentos de irse de casa o lo que generalmente, y aquí también hay que tener cuidado, es con el descuido del aseo. Siempre escuchamos que los adolescentes no se quiere bañar, no se baña, tengo que obligarlo. Bueno, sí, puede ser una parte, una etapa de la adolescencia, pero también podemos ver que en la depresión uno deja de cuidarse, deja de asearse, le cuesta mucho más. Entonces, acá encontré un cuadro respecto a lo que es la adolescencia normal o la adolescencia con depresión clínica. Por ejemplo, en el adolescente normal vamos a encontrar que hay esos estados de ánimo, ¿no? Que por ejemplo ya se levanta de mal humor, pero este tiende a cambiar, ¿no? Conforme pasan las horas. Mientras que en la depresión no, este se va a mantener, ¿sí? Se mantiene el comportamiento, se mantiene ese estado de ánimo. Los adolescentes pueden tender también a llorar de vez en cuando o estar tristes, como les digo, pero va a ser pues pasajero, no es algo que se mantiene. En el caso de los síntomas depresivos, esto se va a mantener, ¿no? Su pérdida del interés, la capacidad de disfrutar, esto se mantiene y hay que tener en cuenta por más de 2 semanas seguidas, ¿no? El adolescente normal, el adolescente sin depresión no va a tener un cambio tan brusco en lo que es sus funciones, ¿no? En su funcionamiento previo, por ejemplo, en el colegio, dentro de la familia. Sí se pueden mostrar algo rebeldes, pero en el caso cuando hay depresión, todas estas áreas en la vida del adolescente se van a ver afectadas, ¿no? Las muertes los pensamientos, por ejemplo, acá de muerte y suicidio pueden ser sí frecuentes, ¿ok? En los adolescentes lo que pasa es que ahora están utilizando mucho el término
no, me quiero matar, ¿no? ¿Le sale algo más? No, me voy a matar, o mejor mátate, o suicida. Ahora lo están utilizando ese término mucho para hablar entre ellos, ¿no? Pero en el caso del adolescente ya con depresión clínica, las ideas de suicidio van a ser frecuentes, estos planes que ellos generan también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar muy alertas de nuestros chicos en esta etapa, ¿no? Ahora, las conductas de riesgo en un adolescente normal, hablamos de consumo de drogas, de alcohol, pues muchas veces lo pueden hacer por probar, la presión de grupo, pero en el caso del adolescente que tiene ya depresión, pueden implicar puede ser el consumo mucho más prolongado, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta si comienza a consumir alcohol y lo hace una y otra vez, y muchas veces el consumo de sustancias es debido a que en ese momento sienten una calma de este malestar que ellos tienen y por lo tanto les genera placer, por lo cual continúa esta conducta en el niño. Ahora, en lo que es nosotros en MINSA, el personal de salud, nos basamos en nuestro manual diagnóstico, el cual nos da, ¿no? Eh, los episodios depresivos que puede presentar la persona. Puede haber leve, a nivel leve, a nivel moderado. Podemos también tener una depresión ya grave. Hay depresiones graves con síntomas psicóticos en que el niño puede tener alucinaciones, ¿no? Por ejemplo, algunos muestran que ven sombras, como que alguien los mira, que ven a alguien parado, ¿no? Y aquí sí hay que tener mucho cuidado en cualquier tipo de episodio depresivo, sea leve, moderado, grave, como ven acá. Y también existen los trastornos recurrentes que vamos a hablar cuando se da más de un episodio depresivo. Entonces, ¿qué criterios tenemos que tener en cuenta para considerar un episodio depresivo? Podemos, por ejemplo, ver que debe de durar más de 2 semanas, ¿ok? El episodio depresivo. Ahora, no se puede atribuir esto al consumo de alguna sustancia, porque a veces también puede deberse que por consumir alguna sustancia, alguna medicación, mi estado de ánimo se ve afectado. Entonces, en los adultos se tiene que cumplir que hay un humor depresivo. ¿Cómo sucede en el caso de los niños? Puede haber un humor depresivo, triste, irritable. En los niños más pequeños, como ya les expliqué hace un rato, como no pueden manifestar muchas veces lo que sienten, lo que hay son quejas físicas o problemas a nivel de su conducta. Puede haber una comunicación visual, no tanto hacen contacto visual, tienden a estar más tristes, ¿sí? El estado irritable puede expresarse también como dice acá, comportamientos atolondrados, impulsivos. Van a ser mucho más reactivos al ambiente. Cualquier circunstancia que puede pasar en su ambiente puede generar un malestar en el niño, mostrarse mucho más reactivo, ¿no? Y en los adolescentes muchas veces estos síntomas son muy parecidos a los del adulto. Ahora, la pérdida del interés, en el caso del niño, lo podemos ver por la pérdida del gusto en el juego, en sus actividades de ocio en general, en las actividades escolares. Tiene que haber una disminución de la energía o aumento en la fatiga del niño. Esto lo podemos ver en la falta de juego con los compañeros, y esto de que a veces los niños dicen, no, no quiero ir al colegio, hacen berrinche, no quiero, no quiero. Quizás es que algo está pasando con nuestro niño y hay que indagar por qué este niño en realidad no quiere ir al colegio. No que simplemente sea que no le guste. Puede haber algo detrás. Ahora, también puede haber una pérdida de la confianza o disminución de la autoestima en el adulto y se va a dar igual en el caso de los niños. Sentimientos no razonables de autorreproches o culpa excesiva también puede haber en los niños, sobre todo la autodesvalorización.
Y los pensamientos recurrentes de suicidio o muerte, que como ya hemos visto, también se pueden presentar desde antes de los 7 años. Ahora, hay una queja constante de que no me puedo concentrar en el adulto, también sucede en el niño, por lo tanto hay disminución en el rendimiento escolar. En el adulto también hay cambio en la actividad psicomotriz, cosa que también podemos ver en los niños y por lo general puede suceder que estén más hiperactivos. Hay cualquier tipo de alteración del sueño, igual que en los adultos, y hay un cambio en el apetito. Ahora, los síntomas somáticos, vamos a ver que en el caso de los niños son mucho más frecuentes. Ahora, aquí vamos a hablar acerca de qué son las comorbilidades. Las comorbilidades van a ser aquellos también trastornos, otros trastornos que pueden ir asociados a nuestra depresión. Y es, por ejemplo, que tenemos en niños menores de 7 años, puede darse lo que es el trastorno oposicionista desafiante, lo que conocemos ahora como el TDAH, los trastornos de ansiedad, la ansiedad por separación, que se da esto que el niño cuando la mamá lo va a dejar siente mucha ansiedad, llora porque no se vaya, ¿no? Y puede haber trastornos de eliminación, como hablamos de encopresis, ¿no? Que es cuando el niño hace las heces, o neuresis, cuando el niño se orina, ¿no? Ahora, de 7 a 11 años, más vemos trastornos negativistas desafiantes, igual trastornos de la atención, trastornos de ansiedad y ya en sí ya comenzamos a ver de que puede haber un trastorno obsesivo compulsivo asociado con depresión. Y en los casos de los adolescentes de 12 a 18, podemos ver que hay trastornos ya disociales que pueden ir acompañados con depresión, TDAH igualmente, los trastornos ansiosos. Acá ya entramos a hablar de trastornos de abuso de sustancias, ¿ok? Que pueden ir acompañados de depresión. Los trastornos de conducta alimentaria ya comienzan acá y esto es un tema muy importante porque como el grupo ejerce presión o también lo que los chicos pueden ver en televisión respecto al cuerpo, a cómo quizás es el cuerpo perfecto, comienzan a no comer, comienzan a reducir sus comidas y muchas veces los padres no se dan cuenta debido a que quizás usan polerones grandes, ¿no? Entonces, ¿para qué? Ocultar muchas veces de que no están comiendo. Hay que tener cuidado porque hasta llegan quizás a vomitar en bolsitas y guardar esas bolsitas y se ve asociado a depresión también, como vemos acá el trastorno obsesivo compulsivo y también se puede comenzar a generar la fobia social, ¿no? Va muy acompañado con la fobia social, por lo mismo que el adolescente está muy pendiente de lo que dicen los demás compañeros de su edad, ellos comienzan a generar miedo, a hablar, qué dirán, ¿no? Entonces, acá los diferenciales los tenemos que hacer entre depresión y ansiedad. Disculpen, y depresión y otros tipos de trastornos que pudieran presentarse, que a veces podemos decir, oh, esto puede ser una depresión. Por ejemplo, el trastorno adaptativo puede tener, de darse como una expresión quizás de depresión leve o prolongada en algún momento, pero esto se va a deber más a un evento en el cual el niño tiene, como dice su nombre, adaptarse a esta nueva situación. Por ejemplo, en el caso de la separación de los padres, adaptarse, puede durar este estado de ánimo por un determinado tiempo, pero luego el niño que ya se adapta a esto, comienza a hacer su vida de manera normal, ya no siente tanto la tristeza o se siente ansioso. Ahora, con el tema de TDAH, ¿por qué lo ponemos? Porque en el niño con depresión, ya hemos visto, puede generarse una hiperactividad, puede generarse que el niño se muestre más activo. Por lo tanto, a veces nos dicen, no, seguro que este niño tiene TDAH, ¿no? O es hiperactivo. Entonces hay que tener mucho cuidado.
En el caso de las adolescentes, algunas pueden sufrir el trastorno disfórico premenstrual. Una semana antes, la adolescente ya se siente irritable, fastidiada, triste, o también durante la menstruación. Los trastornos de conducta, ¿por qué? Porque en la depresión cambia la conducta. Esto que puedo agredir a alguien, puedo, ¿no? A tu compañero, puedo agredir al compañero, puedo mostrarme rebelde, puedo ser oposicionista con mis padres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en diferenciar si es un trastorno de conducta o depresión. Igual con el trastorno por uso de sustancias, sabemos que los chicos muchas veces si hay depresión tienden a consumir, ¿no? Algún tipo de sustancia. El trastorno bipolar, como hemos explicado hace rato en la clasificación. Trastornos psicóticos, como les decía, hay depresiones con algunos síntomas psicóticos y en la práctica me he dado cuenta o he visto de que hay niños que sufren violencia, que presentan síntomas psicóticos, ¿no? Y muchas veces se cree que es un trastorno en sí psicótico cuando en realidad esto se debe a que el niño está depresivo. Entonces, hay que tener también en cuenta los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque se dice que la ansiedad y la depresión son como primos hermanos, siempre van de la mano. Entonces, a veces podemos comenzar con un trastorno de ansiedad, puede terminar en una depresión, pero hay que poder diferenciar bien si es un trastorno de ansiedad o una depresión. Entonces, la evaluación y detección de la depresión, ¿no? En el caso de niños y adolescentes, va a tener muy en cuenta y tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que hacer una buena observación del niño, hacer una muy buena entrevista y complementariamente nuestras pruebas, ¿sí? ¿Y por qué digo acá? Porque yo ya teniendo todo mi marco teórico, tengo un criterio clínico y mi criterio clínico me va a hacer que yo pueda, en base a mis herramientas o mis técnicas, sacar una conclusión mucho más o una hipótesis de lo que el niño puede tener mucho más fiable. Entonces, para la evaluación tenemos que tener mucho en cuenta de que primero debemos establecer una buena relación con los padres, tenemos que establecer una buena relación con el niño. Si él ve a un psicólogo serio que le habla pues como si fuera un sargento quizás, el niño no va a aperturarse. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando trabajan con niños o cuando llevamos al psicólogo a nuestro niño, sea un psicólogo, el cual hasta pueda modular su voz cuando habla con él. Con niños más chiquitos, quizás la voz es un poquito más, hablar un poco más fuerte, saludarlo, hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo has llegado? Tenemos que tratar de llegar al niño. Hay que tener en cuenta también de que a veces la preocupación de los padres no coincide mucho con la de los niños, ¿no? Para el niño puede ser esto un problema, para el papá no. ¿Por qué? Porque el adulto ve, pero eso no es nada. Pero hay que tener en cuenta que hay que validar las emociones de nuestros hijos. Acá también el nivel evolutivo del niño, como hemos visto, hay etapas dentro de la evolución del niño y tenemos que tenerlos en cuenta. Aquí para la evaluación, en el caso de niños, tenemos que tener muchas fuentes de información, padres del colegio, ¿no? Del pediatra, si podemos conseguir esa información. Es muy importante porque todo esto nos va a dar información de cómo el niño está funcionando en realidad, ¿no? Cuál es su funcionamiento del niño y adolescente. Y siempre en el caso de igual del niño, del adolescente, pero más en el adolescente, tratar de darles espacio en que yo hable solamente con él. ¿Por qué? Porque muchas veces no se habla, muchas veces no se abren los adolescentes si están con los padres presentes. Me dicen que no se escucha, Sí, no se, se le escucha perfecto. ya, Está muy bien el ok, audio. ya. Entonces,
Tener en cuenta para la entrevista cuando estamos con los padres o con el niño, o tenemos que al niño poderle, ¿no? Y los papás también irles hablando, quizás cuando van a ir a terapia o a evaluarse, que lo que digan dentro, ¿no? De este contexto de entrevista en el consultorio va a ser confidencial, va a ser algo que va a quedar entre ellos, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta de que tenemos que poner por encima, ¿no? La integridad del niño. Si nos cuenta un caso de violencia o de que ya quiere atentar contra su vida, ahí sí tenemos que hablar con el padre de familia porque hay procedimientos que seguir en cada uno de estos casos. Entonces, sí, la confidencialidad es importante que ellos sepan que no se van a contar cosas, pero tenemos también como criterio tener de que hay cosas que tenemos que comunicar a los padres o ya en casos, por ejemplo, de violencia, tener que recurrir al padre, pero quizás también recurrir ya a la asistenta social que nos pueda ayudar en el caso, ¿ok? Ahora, la entrevista no es un interrogatorio, ¿no? No es agarrar una hoja y decir, ¿estás triste? ¿Te sientes mal? ¿Tienes placer por las cosas? No. En mi práctica lo que hago es quizás voy aplicando la prueba, pero voy preguntando, como hablando con el adolescente, ¿no? O el niño. No puedo hacer que él se sienta como si estuviera pues un policía interrogándolo, ¿no? Cuando voy aplicando las pruebas. Tener en cuenta el tono de voz, como ya les dije, y tener en prioridad la integridad del niño. Ahora, tanto para los padres como para los profesionales, nuestro motivo de consulta va a ser la primera entrada que vamos a tener de saber qué está pasando con el niño. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado aquí porque tenemos que, primero, preguntar qué dificultades están presentando, ¿no? Los papás quizás apuntar qué cosas ellos pueden ir observando en casa para que puedan darnos mayor información al respecto. ¿Cuándo empezó el problema? Esto es importante porque como ya sabemos, la depresión son de 2 a más semanas. Si ha habido acontecimientos anteriores en que el niño se ha sentido igual, ¿ok? O durante cómo ha ido fluctuando ese estado de ánimo en el niño. Entonces, nuestra primera entrevista con el padre, establecemos bien el motivo de consulta, tanto con el padre como con el niño, con el adolescente, y tenemos que comenzar a en base a nuestro motivo de consulta, poder ya establecer hipótesis de lo que puede estar sucediendo con nuestro niño, si es una depresión, si es un trastorno adaptativo o si es otro problema. Para los padres sí sería bueno que cuando comencemos a hacer cuando vayan a la entrevista puedan tener algunos tipos de datos, por ejemplo, datos respecto al embarazo, ¿no? Cómo fue el parto del niño, cómo fue su periodo, ¿no? Luego de nacer, por ejemplo, cuando caminó, es que es importante saber estas cosas, cuando caminó, cuando comenzó a hablar, porque esto nos da mucha información a los profesionales de la salud para poder determinar bien qué problema puede estarse presentando. También en la historia clínica, antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque se va a ver de que muchas veces el tema de depresión se puede dar también por temas, por decir, genéticos, ¿no? La observación es muy importante, porque desde un inicio podemos ver, por ejemplo, hasta cómo camina el niño, si fija la mirada, si no lo hace, si lo veo que no se mueve tanto, como está muy movido. Eso nos puede dar mucho acercamiento respecto a cómo está ese estado de ánimo en el niño. Entre los factores de riesgo es importante saber, hay factores personales que van a hacer que haya más disposición a poder hacer una depresión. En el caso de los psicológicos, por ejemplo, ¿no? Podemos tener
depresiones que hayan ocurrido antes, elevado nivel de neuroticismo, es decir, el niño es muy reactivo, se siente muy ansioso ante ciertas cosas, si hay déficit en ciertas habilidades que pueda tener el niño, por ejemplo, acercarme a hablar con otras personas, le cuesta, no lo puede hacer, eso puede generar en el niño que no se siente eficaz para hacerlo y lo tanto generar una depresión a nivel genético de predisposición en cuanto a que haya padres o familiares que hayan sufrido algún tipo de depresión ya en la familia, episodios de depresión, de ansiedad. La edad, la pubertad es una de las etapas más importantes también en que se puede presentar los episodios depresivos mucho, porque justo está en el cambio entre que pasó de ser niño a ser adolescente. Entonces, pubertad y adolescencia son muy, muy importantes para que tener en cuenta en que pueden generarse la depresión. Y el género, en el caso de los géneros tenemos, por ejemplo, las niñas a partir de 12 años son mucho más propensas a poder generar episodios depresivos. Vamos a hablar acerca quizás de los factores ambientales, ¿no? Y esto es importante, y es la interacción entre los padres, un divorcio conflictivo, la violencia entre los progenitores puede ocasionar depresión en el niño. Por lo tanto, los adultos somos responsables de que este niño pueda llevarse, y en caso de divorcio, no se sienta mal, no tenga depresión, llevándonos bien, pudiendo llegar a un acuerdo, ¿sí? En las relaciones sociales y escolares podemos ver que el factor de riesgo es el bullying. El niño que sufre bullying generalmente se queda callado, no habla, por eso es bueno poder observarlo y quizás ir al colegio y ver si hay alguna dificultad. El bajo rendimiento también puede deberse, soy un tonto, no rindo, estoy mal, por lo tanto puedo llegar a deprimirme. La relación entre los miembros de la familia, si hay violencia o no hay violencia, si ese niño se siente, por ejemplo, desamparado, si hay un estilo de crianza en que hay mucha sobreprotección o son muy permisivos, generan niños que tienen baja tolerancia a la frustración, por lo tanto pueden ser más propensos a la depresión. El apego, ese primer contacto entre la madre y su niño, si ha sido un apego inseguro, si ha sido un apego que no ha sido seguro, ¿no? Disculpen que repita, puede generar este tema de depresión, si hay hostilidad, distanciamiento entre los miembros de la familia. Ahora, en cuanto a la depresión parental, también es un factor importante porque si hay un padre depresivo, va a tender a tener menos relación con su niño, lo cual genera en el niño depresión también. Entonces, los factores de riesgo más relevantes para Levinson son historia de depresión en la familia, episodios depresivos previos, ¿no? Pertenecer al sexo femenino muchas veces también genera problemas en el seno familiar, ¿no? El bajo nivel educativo a veces de los padres, una dependencia afectiva, ¿no? Acontecimientos negativos en el ambiente del niño, una imagen corporal negativa, ¿no? Inadecuación en las estrategias de afrontamiento también, o consumo de algún tipo de sustancias o conducta suicida. Bueno, acá puse algunas pruebas de tamizaje que se pueden utilizar en lo que es para poder hacer quizás aplicarlo en la primera atención que damos al niño, ¿no? Porque si acá vemos, por ejemplo, que me sale algún indicador de depresión, podemos, y es importante derivar ya a un especialista, ¿no? En el segundo o tercer nivel de atención, ¿no? El tamizaje lo hacemos más en el primer nivel de atención, que son los centros de salud. Es importante que acudan a su centro de salud si ustedes identifican algún tipo de síntoma de depresión en el niño. Por lo tanto, ¿por qué es importante detectar a tiempo, ¿no? La depresión?
porque ya hay 70% de casos, ¿no? Por trastorno depresivo se da el suicidio. Entonces, también es importante porque existen las recaídas en un 60 o 80% si no se trata a tiempo la depresión, y del 20 al 60% se da durante los 2 primeros años, ¿ok? En que se ha dado la depresión. Luego puede darse esto en los 2 primeros años si no se trata, y 70% de posibilidad luego de 5 años que pueda darse en la adultez. Como dice acá, 70% se puede dar en la adultez si es que no se trata a tiempo. Y hay un aumento en desarrollar otras patologías. Por ejemplo, en una investigación se vio que hay un 20% de posibilidad que genere trastorno bipolar. Por lo tanto, y para concluir esta exposición, es muy importante que los padres reconozcan y que se informen respecto a qué son los indicadores de depresión en los niños, porque de esa manera pueden buscar ayuda a tiempo y esto no se va a volver más crónico. El niño necesita un ambiente reforzante, un ambiente donde se sienta acogida, tanto el niño como el adolescente. Esto va a ayudar a que se mitiguen los factores de riesgo. Y luego de la entrevista, es importante que ustedes pregunten, ¿no? Al profesional cuál sería su hipótesis respecto a lo que su niño puede tener, o puedan decirle, por favor, de que puedan explicarle bien, porque el no saber el niño o también el padre genera ansiedad en eso. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero poder haber ayudado con mi exposición. Bien, muchas gracias, psicóloga Patricia, por su excelente exposición y agradecemos también a todos los participantes. Los invitamos a que puedan ir realizando sus preguntas a través del chat. Licenciada, nos consultan por aquí. ¿Cuál es el primer signo de alarma que un niño está sufriendo depresión? Bueno, como vimos, como les expliqué hace un momento, hay que tener en cuenta cómo está mi niño. Por ejemplo, lo veo triste, decaído, irritable. Esta tristeza, irritabilidad está ya por más de 2 semanas. Veo que se aísla en su cuarto, que ya no quiere compartir con sus compañeros. Entonces, esa es alguna de los síntomas que podemos comenzar a ver, ¿no? Que es importante que podamos detectar, porque de ahí vamos a observar el resto de síntomas que ya hemos explicado, como por ejemplo falta de sueño, no querer comer, quizás pérdida de peso, entre otros. Muchas gracias, psicóloga. Otra consulta que nos realizan también es la evaluación que ha informado. ¿Es posible que se les pueda brindar en este caso a los usuarios o de repente qué facilidades o cómo podrían hacer para que puedan acudir a esta evaluación? Sí, justamente una prueba es el PSC, que lo utiliza el Ministerio de Salud como prueba de tamizaje. En sí son síntomas, ¿no? Pediátricos. Esta prueba la puede aplicar cualquier profesional de la salud, porque se aplica en centros de salud. Si hay posibilidad, yo puedo compartir las diapositivas, ¿no? Dárselas este, a, a la señorita y poder ver si lo puede compartir, pero pueden buscar el PSC, ¿no? Que en línea también está. Y lo que pasa es que con el CDI, que presenté el CDI, que es el abreviado, hay una investigación acerca de su validez y confiabilidad, pero está más dirigida a a los escolares. No se ha hecho una prueba en población clínica. Yo lo he puesto porque podría ser una guía en la cual ustedes pueden basarse para poder hacer sus preguntas en sesión.
¿Alguna otra pregunta? A ver. eh, Sí, aquí nos indican también, un adolescente que se realiza cortes en la mano es síntoma de depresión y de ser así debería recibir medicación o solo terapia psicológica. ok. Ya llamamos conducta problema hacerte un corte, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Eh, en la actualidad, muchos adolescentes, por el mismo estar en el colegio, hubo, no sé si es una moda, una mala moda, por decirlo de una manera, comenzarse a cortar, ¿ok? Así ustedes identifiquen que hay un solo corte en su niño que él se haya hecho, sí sería bueno acudir a sus centros de salud porque hay que hacer una evaluación de si hay una depresión o es que el niño quizás siguió una moda en ese momento, que sí se ha dado, ¿no? Porque justo tengo conocimiento en colegios que han cogido hasta botellas o vidrios y han estado cortando. Entonces, siempre es bueno que si ustedes ven algún tipo de corte, esto se llama el cutting, ¿no? El cortarse, asistan siempre a que haya un descarte de que no sea un trastorno de depresión. En cuanto a la medicación, eso lo ven los psiquiatras, ¿sí? Y es importante debido a la evaluación que hagamos respecto a si hay el problema o no en el niño y adolescente. Bien, agradecemos a los participantes por las preguntas realizadas. Muchas gracias, psicóloga Patricia. ¿Tendría alguna recomendación final para nuestros participantes? Sí, es importante estar muy atento de esta población. Es importante que los padres validemos las emociones de los niños y de los adolescentes. No podemos decirle a un niño o un adolescente que está triste, deja de estar triste, porque estamos invalidándolo y invalidar hace que el niño quizás no exprese realmente lo que siente. Por lo tanto, es bueno que los escuchemos, tratemos de hablar con él. Y quizás si no quiere hablar con nosotros, buscar la ayuda profesional, quizás con un tercero puedan abrirse y conversar mejor y poder llegar o determinar si quizás solamente es un problema pasajero o si hay algún tipo de problema ya más profundo. Bien, nuevamente muchas gracias, psicóloga Patricia Figueroa del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera. Ha sido un gusto tenerla con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta Agra- luego. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, psicóloga. Agradecemos también a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones y visitar nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre las próximas actividades educativas. Muchas gracias.